6:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, la asambleísta Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano y Marlon Cadena, jefe del bloque de la Izquierda Democrática. El tema en las próximas horas debiera definirse en la Asamblea Nacional, el veto parcial del Ejecutivo, que mereció también la consulta a la Corte Constitucional y su pronunciamiento muy categórico, muy claro, en defensa de las libertades de opinión, de pensamiento, de información. Y hoy la Asamblea tiene el desafío, luego del informe presentado por la Comisión, de si hay el allanamiento al veto parcial, para lo cual se requiere 70 votos, o el insístase de quienes quisieron imponer una ley mordaza de nuevo, con 92 votos, una mayoría calificada. ¿Qué debiera ocurrir? O finalmente, si no hay ni lo uno ni lo otro, entraría por Ministerio de la Ley. Asambleísta Marjorie Chávez, muy buen día. ¿Qué debiera ocurrir en la Asamblea Nacional? Muy buen día, muchas gracias. Un saludo a Marlon, con quien estoy compartiendo la entrevista. Esperemos que lo que ocurra el día de hoy sea que se apruebe el allanamiento total al veto del presidente. Usted lo mencionó, hay quienes aún creen en que la verdad tutelada es una opción, pero habemos quienes hemos peleado por la libre expresión y creemos que realmente lo que se necesitaba en el país era un modelo de corregulación y de responsabilidad ulterior, que por supuesto se definan límites al exceso y a través de una ley clara se lo haga, pero lo que se aprobó, que no es un informe de mayoría, no es el informe trabajado por más de un año dentro de la comisión, pues lamentablemente busca incluso retroceder en los avances que ya se habían hecho años anteriores en este proyecto de ley, y el veto del presidente en gran medida corrige las inconstitucionalidades que tiene este proyecto de minoría aprobado, y en ese sentido pues es la mejor opción que tenemos en este momento, ¿verdad? Coincide este informe de minoría, tiene pocas coincidencias con el informe de mayoría, pero el informe de mayoría más bien tiene muchas coincidencias con lo que es el veto del presidente. Por supuesto, la parte constitucional ya lo dijo la Corte, que va igual en la línea en que nosotros habíamos trabajado, y las observaciones por inconveniencia también pues nos da la razón. Así que hoy es importante que se apruebe este veto total del presidente, porque si bien necesitamos una nueva ley, el veto corrige estos excesos, corrige la inconstitucionalidad que contiene el informe de minoría. Además, también con los textos alternativos presentados por esta objeción por inconveniencia, permite, por ejemplo, que el Consejo de Comunicación esté conformado de manera plural, y también le da nuevas funciones encaminadas más a la prevención de riesgos en el trabajo periodístico. También da garantías para el desempeño de los trabajadores de la comunicación y la protección, y también se habla de mecanismos para proteger a los periodistas en contextos complejos, garantiza la libre expresión en Internet y prohíbe la difusión de discursos no protegidos, violencia, guerra, maltrato, violencia, y todo esto pues estaría ya incorporado en un informe final. Así que esperemos contar con los 70 votos que usted muy bien mencionó para la aprobación de este allanamiento. Yo soy la ponente, fui elegida por la comisión, así que estamos listos, preparados, y aquí que veo a Marlon también acompañándonos, espero que ustedes nos apoyen. No, efectivamente, no todo es malo en el país, ni las críticas que formulamos de la Asamblea. Hay hechos que ahora se espera ese pronunciamiento. Antes de darle la palabra a Marlon Cadena, asambleísta Chávez, ¿cuáles serían los escenarios si se aprueba con los 70 votos, si se allanan al veto del Ejecutivo con el informe de mayoría? No, el allanamiento a la objeción del presidente sería lo que haríamos el día de hoy, con 70 votos. Podría existir eventualmente, no lo sé, una moción luego de esto de
de la aprobación total, de la ratificación, es el concepto del informe de minoría, para lo cual necesitan 92 votos. Si no pasa ni uno ni lo otro, pues entra por el Ministerio de la Ley el veto del presidente. Bienvenido al asambleísta Marlon Cadena, jefe del bloque de ID. ¿Qué cree que debiera pasar este martes con este proyecto específico, las reformas a la ley de comunicación y el veto parcial del Ejecutivo? Muy buen día, Marlon. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Marjorie, y a toda la ciudadanía que nos sigue a esta hora de la mañana. Bueno, en realidad coincidimos plenamente con lo que ha manifestado Marjorie. No es posible poner un cortapisas ni a la libertad de pensamiento, peor a la de expresión y más aún a la de comunicación. Así es que nosotros hemos discutido, hemos revisado tanto el pronunciamiento de la Corte Constitucional como lo que ha sido el veto presidencial y estamos plenamente convencidos de que el allanamiento es lo que le conviene a esta ley formulada, de manera que nosotros vamos a apoyar. Marjorie ya lo ha dicho, hay algunos temas en esta ley que fue aprobada por el informe de minoría, que realmente significaría un retroceso, algo que le hizo y le perjudicó sobre todo a los periodistas, poniéndolos en muchos casos incluso en cuestiones judiciales que no podemos volver a repetir. En ese sentido, la regulación creemos que debe ir más bien en un consenso como copartícipes, y en ese sentido pues estamos plenamente convencidos de que el veto presidencial es el camino y nos vamos a sumar. A lo que decía usted, Miguel, probablemente los escenarios. Nosotros hemos hecho ayer un alcance, me imagino que Marjorie también hizo un alcance. Esperamos que poder conseguir los 70 votos y con eso pues ya dar salida a este proyecto de ley. El caso contrario, pues buscarán los 92 votos, que tampoco creo que los hay. También hemos pensado en los otros escenarios. Y en el mejor de los casos pensamos que él va a entrar por el Ministerio de la Ley. Vamos a seguir conversando. Tenemos ya hoy el prepleno y también las conversaciones previas a la sesión de lo que va a ser el día de hoy. Entonces esperamos conseguir esos votos, Miguel. ¿Qué implica los alcances, asambleísta Cadena, que usted menciona? Bueno, en realidad las conversaciones que son necesarias con todos los actores políticos en la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos abstraernos ni tampoco mantenernos al margen como fuerza política y hacer saber nuestro punto de vista. En ese sentido, pues tenemos un diálogo muy abierto con todas las fuerzas políticas y hemos hecho saber ya nuestra posición a todos. Nuestra posición es pública dentro de la Asamblea. Y también les hemos explicado las razones por las cuales Izquierda Democrática, que es defensora de los derechos, tiene que sumarse justamente a este veto presidencial y estamos también conversando con los otros compañeros de Pachacuti, sin querer adelantarme, pero creo que los votos necesarios para tener el veto presidencial, para estar en la línea del veto presidencial, están ahí, que es donde hay dudas, a sabiendas de que el informe de minoría que fue calificado dentro de este proyecto de ley justamente nació de las filas de Pachacuti. ¿Qué piensa la asambleísta Marjorie Chávez al margen de lo que debe resolver en las próximas horas la Asamblea Nacional respecto del veto parcial del Ejecutivo, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, a sabiendas que usted ha liderado procesos y por ello es juez ponente en el caso del veto parcial al Ejecutivo? ¿Qué piensa el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Pues enhorabuena, porque el veto por la parte de inconstitucionalidad que respondió con un dictamen la Corte nos da la razón a quienes habíamos trabajado un informe de mayoría, ¿verdad? Que fue trabajado responsablemente. Estas son objeciones
no sé si tenemos tiempo para nombrar cada uno de los artículos, el 2, el 3, el 9, 10, 11, 12, bueno, son 17 observaciones, Claro, ¿verdad? 17, Pero 35, 41, 43, 50, 53. 50 Así y el es. 53 también, Así sí. es. La objeción hace énfasis sobre cómo la reforma aprobada en realidad va en contra de estos estándares humanos en materia de libre expresión, sobre todo en lo que respecta a la opinión, porque esto realmente es algo muy grave, ¿verdad? Y la Corte fue muy clara, ya digamos, la pelea jurídica está muy clara, ya no tienen por dónde seguir insistiendo, porque ya nos ha indicado que estos artículos, sobre todo el 2, el 3, el 9 y el 10, afectan el derecho a la libre expresión, siendo este un derecho esencial para el goce de todos los demás derechos, Miguel, de los individuos. También, porque imagínense, el artículo 2 eliminaba la opinión en la definición del contenido comunicacional y ya la Corte pues nos dice que la opinión es una forma de manifestación del derecho a la libre expresión y conforme el texto constitucional, pues esta opinión es un derecho en sí autónomo. Así que esta puede ser difundida en medios de comunicación y si es separada a esta opinión como un ejercicio de libre expresión, realmente esto estaría contraponiendo también la Constitución, el artículo 66, también los tratados internacionales de los cuales pues somos firmantes. Así que en este sentido la Corte ya lo dejó claro. También en el artículo 3 la Corte considera, por ejemplo, que es discriminatorio que a los extranjeros se les ponga límites de inversión de paquetes accionarios dentro de medios de comunicación, porque esto pues, también es incompatible con la Constitución y con diferentes reconocimientos internacionales que hemos firmado. También, pues, su valoración, hablo de la Corte, es diferente cuando habla de opinión e información, porque se dice que en este informe de minoría hay riesgo en el ejercicio de la libre expresión al expresar y partir de que conceptualmente la opinión es un ejercicio subjetivo que puede o no puede incluir formación previamente validada. Entonces, la Corte realmente hizo un trabajo extenso y por eso tenemos que incorporar este análisis, ¿verdad? Esto también queda claro que queda incorporado de cualquier manera. Es decir, nosotros como comisión tomamos el informe, el dictamen de la Corte y a partir de que la Corte ya nos dio su dictamen, tuvimos 15 días para elaborar las demás observaciones que serán por inconveniencia. Pero la Corte Constitucional ya nos indicó claramente, por ejemplo, la responsabilidad ulterior también, que se puede dar lugar luego a acciones civiles o de otra índole, pero no acciones penales. Esto ya está recogido en incluso dictámenes de cortes internacionales y lamentablemente el informe de minoría pues insiste en querer que se resuelvan en cortes penales, ¿verdad?, los problemas sobre la libre expresión y sobre todo, además, incluso habla de los discursos que en realidad no están incluidos, que es los políticos, la gente que está en campaña política o los funcionarios en diferentes instituciones del poder. Esto es algo que sí habíamos trabajado con minuciosidad y de acorde a estándares internacionales en el informe de mayoría, y en este informe de minoría pues quiere incluirse incluso las sanciones penales. La Corte también es clara y enfática en esto, diciendo que esto no puede ser así y que cualquier problema que exista tiene que resolverse en acciones civiles. También habla de garantizar el derecho a la verdad y que queda prohibida la difusión de información falsa, pero no a través del Estado, porque el informe de minoría pues te pone al Estado como dueño de la verdad, ¿verdad? Entonces darle la facultad al Estado para que pueda garantizar qué es lo que se debe emitir es muy peligroso. Además, recordemos una característica también de regímenes dictatoriales. Y también, de acuerdo con lo que dice la Corte, pues esto encierra una noción de que el Estado depositario de la verdad es una amenaza a las capacidades también y sobrepasa las capacidades del Estado. Así que debo decir en términos generales que la Corte Constitucional ya nos indica, Miguel, con claridad,
estos artículos que van en contra de nuestra Constitución, cuando excluye a la opinión de los contenidos comunicacionales y genera esta ambigüedad al recurrir al derecho penal también para sancionar los abusos. Así que el informe que hoy aprobaríamos al aprobar el veto ya está subsanando estas inconstitucionalidades, y por eso es tan importante que todos los legisladores nos apoyen el 100%, Miguel. Sí, muy importante eso, y también el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que se apega a los estándares internacionales, que deja la vara muy alta para el respeto a estos temas en el ejercicio profesional responsable. Una pregunta final a Marjorie Chávez para pasar con Marlon Cadena. Por cierto, en la forma, no en el fondo, han tenido que pasar hasta el día de hoy 17 meses para que la Asamblea resuelva finalmente un proyecto de ley como las reformas al proyecto de ley orgánica de la comunicación. ¿No es mucho tiempo, 17 meses, para un proyecto de ley? Es mucho tiempo de la técnica parlamentaria. Si nada ocurre, si todo es perfecto, si todo fluye, mínimo, Miguel, mínimo tarda 9 meses. Es decir, menos que esto, pues el proceso parlamentario no da el tiempo. Y claro, hemos tenido el tema de los vetos, luego por diferentes motivos, y la Asamblea también está enfrascada en otros problemas institucionales. Recordemos todo lo que hemos tenido que pasar, pero bueno, el día llegó y finalmente hoy tenemos que tomar la decisión. Hay otros proyectos de ley, incluso recordemos que el proyecto inicial que abordó la comunicación, la comisión, eran 5 proyectos de ley. 5 proyectos de diferentes bancadas, incluyendo, por supuesto, la del Ejecutivo, y algunos de estos proyectos eran de periodos anteriores, como era el de Juan Cárdenas, que hablaba sobre las audiencias, proyecto que de forma extraña, a pesar de que se incluyó en el informe de mayoría la moción de quienes serían su bancada, porque era con quienes los apoyan, excluyeron este proyecto dentro del informe. Pero lo que quiero decir es que veníamos también en cola con otros proyectos de comunicación que se fusionaron. Se hizo con responsabilidad, se trabajaron más de 48 comparecencias, se trabajó con la sociedad civil. Lamentablemente, pues el informe de minoría, por un tema político, pasó sin todo este trabajo previo al Pleno de la Asamblea Nacional, y hoy tenemos la oportunidad de corregir los errores y vicios que tiene este informe para poder, pues, darle al país realmente una ley de comunicación que, si bien desde mi punto de vista muy personal no es suficiente, porque lo que planteábamos en un inicio y además se votó por unanimidad dentro de la comisión que llevó el proceso, fue que sea una nueva ley, no reformas. Esto ya no se puede hacer en este momento, así que hoy, digamos, la mejor opción es aprobar el veto del presidente Miguel. Bien, asambleísta Marlon Cadena, un comentario respecto del pronunciamiento de la Corte Constitucional, por favor. Bueno, en realidad es una garantía para aquellos que en alguna manera estaban dudosos de que si lo que se iba a aprobar hoy contaba o no contaba con la anuencia de la Corte Constitucional, pues ya permite que esas dudas se absuelvan. Además de eso, se suma el criterio que de los estándares internacionales, el planteamiento que, por ejemplo, garantiza que la libertad incluso de opinión y pensamiento tenga ya una claridad y tenga ya un dictamen constitucional, y que no solamente sea parte de dejarle de responsabilidad a la Asamblea Nacional, pues eso de alguna manera es una garantía para que tomemos todos los asambleístas una decisión. Algunos estaban preocupados porque se dejaba de lado, por ejemplo, los medios comunitarios, la posibilidad del espectro radioeléctrico, incluso la posibilidad de que los GAT, muchos de los asambleístas tienen una injerencia directa en sus territorios, entonces querían darle mayor fuerza a lo que hacen los GAT a nivel de sus localidades.
pero ya a partir del dictamen de la Corte Constitucional, pues se ha absuelto ya esas inquietudes y más bien nos sumamos ya a lo que es el dictamen, a las objeciones y al planteamiento del Ejecutivo. ¿Y qué piensa Marlon Cadena? Decía Marjorie Chávez que por la técnica legislativa no menos de 9 meses puede llevar un proyecto, pero en este caso ha llevado el doble, y así existen muchos proyectos represados en la Asamblea. ¿No es mucho tiempo, 17 meses, para aprobar estas reformas? Bueno, nosotros siempre hemos cuestionado el funcionamiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es más, hemos hecho ya un aporte para que se vayan poniendo en orden de prioridades las leyes que el país necesita. En ese sentido, hemos presentado ya un proyecto de reforma. Creemos que hay que simplificar. Son leyes que deben tener un carácter de urgente también dentro de la Asamblea. Uno de estos es precisamente la comunicación, la libertad de comunicación. En ese sentido, nos sumamos a esa preocupación de la ciudadanía. Sin embargo, como está contemplado en estos momentos, pues el procesamiento de esta ley ha sido bien complejo, a sabiendas de que había propuestas de ley que necesitaban juntarse, consensuarse y sacar un cuerpo que justamente permitió un informe de mayoría, que muchos, incluso al interior de Izquierda Democrática, no estuvieron de acuerdo, no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, tuvimos la apertura de la comisión para que se acepte las observaciones que realizaba Izquierda Democrática, y pues ahí ya buscamos la posibilidad ya de apoyar el informe de mayoría en primera votación, que así lo hicimos, y en consecuencia esta vez tenemos que también apoyar, porque vemos que es el camino que en estos momentos necesitamos. Bien, quiero agradecer la atención a los asambleístas Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano y Marlon Cadena, jefe del bloque de la ID, por aportar a este debate. Y déjeme decirle, ojalá salga el allanamiento o simplemente entre por Ministerio de la Ley para que esto quede sellado, primero por el dictamen de la Corte Constitucional y segundo, el trámite legislativo que garantice la libertad de expresión, de opinión, de pensamiento. Por cierto, siempre somos partidarios de ejercer un periodismo con responsabilidad. Y también señalarles, toda la vida hicimos rectificaciones sin que nos pidan, cuando nos equivocamos como seres humanos que somos, pedir disculpas y seguir. Esa es una tarea de responsabilidad, de autorregulación, y no hacerlo presionados en donde el Estado pretendía decir que es verdad y que eso es mentira. Y eso funciona solo en un régimen totalitario como en Cuba o Corea del Norte y ahora en Venezuela. Muchas gracias a Marjorie Chávez y a Marlon Cadena por este aporte, y estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas horas en la Asamblea Nacional. Muy buen día. Muchas gracias. Un buen día. Muy buen día. 7:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en la revista de Opinión Democracia para evaluar los acuerdos entre el gobierno y el sector indígena. 218 acuerdos. ¿Cómo queda el gobierno? ¿Cómo queda el sector indígena? ¿Habrá al menos algo de paz duradera en medio de la incertidumbre que vive el país por las acciones políticas y politiqueras que vivimos en el Ecuador? Ya despejamos 2 invitados, el exministro de Energía, exsecretario de la OPEP, René Ortiz, y José Hernández, del portal digital Cuatro Pelagatos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Liberty Seguros. Hola, ¿quieren participar por un iPhone 13 Pro? ¡Sí!